estimados colegas y amigos de la Oficina Registral Zonal de Chiclayo, zona norte. Eh, esta tarde he sido invitado para poder participar en esta charla sobre saneamiento físico legal de la propiedad estatal. Está con nosotros también el doctor Brian Cáceres, de acá de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, de tal manera que vamos a los dos abordar este tema el día de hoy. Una primera parte voy a comentar yo y otra parte el doctor Brian. Muy agradecido por la invitación y vamos a ir, digamos, disculpen la hora, vamos a pasar unos minutos. Vamos a iniciar. Vamos a hablar del saneamiento físico legal de la propiedad estatal en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿sí? Porque también hay saneamiento físico legal en el marco del régimen de la propiedad agraria, ¿no es cierto? También está el saneamiento físico legal de la propiedad informal, de predios urbanos a cargo del sistema de propiedad informal, ¿no? Que lidera COFOPRI. Bueno, entonces, excluyendo estos sistemas, el área de formalización de la propiedad rural o los ámbitos de formalización de la propiedad rural y el ámbito de formalización de la posesión informal, digamos, de propiedad urbana, que es por muchos años liderado por COFOPRI, excluyendo esos dos ámbitos, lo rural y de formalización urbana, entonces nos queda eh, principalmente el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿sí? En este Sistema Nacional de Bienes Estatales corresponde resaltar, primer tema, en cuanto al bien objeto de saneamiento físico legal, este, ¿qué tipo de bienes están comprendidos? ¿Sí? El universo de bienes objeto de saneamiento físico legal en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿sí? Ok. Ese objeto está comprendido por predios inscritos ya en registros públicos y los no inscritos en registros públicos. ¿Sí? Ya, ese es el objeto. El inscrito en registros públicos puede estar a nombre de una entidad pública, ¿sí? A ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, ¿sí? Ese es digamos, respecto a la identificación de sujetos titulares de esos bienes. También podría comprenderse, y vamos a ver más adelante, predios que están inscritos a nombre particulares, ya inscritos a nombre particulares, pero la entidad pública ya tiene un título conforme al sistema legal peruano que se ha trasladado fuera del registro del predio este inscrito a nombre privado al Estado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que por actos traslativos de dominio, por compraventa, por donación, por reversión, lo que fuere, el predio del privado ya retornó al Estado. Ese también está comprendido en este bolsón. Entonces, terrenos inscritos en registros públicos, no inscritos, a nombre, inscritos a nombre de entidades, los inscritos a nombre de particulares, que tienen un título a favor del Estado, también están en este bloque de bienes. En campo puede estar ocupado o desocupado, ¿sí? La ocupación no es un elemento que limite el acto de saneamiento físico legal, ¿sí? No es un elemento. En cuanto a la ocupación, puede ser que sea una oficina administrativa, un grifo, un almacén, un depósito. No es un problema cuando se habla de saneamiento físico legal. No es una limitante, ¿sí? Pero de estos elementos de ocupación, si la ocupación es, si pongo acá, de comunidades campesinas, o sea, de poseedores o identificados como parte de comunidades campesinas, sí es un problema, ¿sí? ¿Por qué?
porque pasamos al siguiente nivel de análisis que dice las mismas normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, específicamente el artículo 36 de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales dice, cuando el terreno está ocupado por propiedades, digamos, por comunidades campesinas o nativas, sí se excluye, ¿sí? Eh, entonces, cuando se habla de terrenos ocupados, no son una limitante, sería excepto si está ocupado por comunidades, por socios o considerado un ámbito de comunidades campesinas y nativas, ¿no? Esos están excluidos. También están excluidos los predios que están en ámbitos de pueblos indígenas y pueblos originarios. También están excluidos de la posibilidad de considerarse como un bien estatal en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Sí? Está excluido obviamente propiedades particulares, eso sí, 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 no hay ninguna duda, ¿no? Eso es en cuanto a la identificación de bienes en el ámbito estatal, ¿no? ¿Qué detalle puede presentarse en este primer bloque? A ver, los bienes que están inscritos a nombre de empresas estatales de derecho privado, como Corpac, por ejemplo, ¿ya? O Petroperú, ¿podría considerarse como bienes estatales? Eso está en el limbo, ¿sí? Desde la definición que se da en la ley 29151, las empresas que forman parte del sistema y consecuentemente que pueden aplicar la normatividad serían solo las empresas de derecho público. Por tanto, no podrían ser materia de saneamiento físico legal por este régimen especial los predios de Corpa o de Petroperú. ¿Por qué? Porque no forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Sí? Eh, Queda en un rubro así bien delgada la línea de el límite es respecto a las empresas prestadoras de servicios, las EPS. ¿Sí? Las EPS son empresas municipales de derecho privado, ¿correcto? Ya, ok. De primera lectura, pareciera que no pueden aplicar las normas de saneamiento físico legal, porque son empresas que están fuera del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Sin embargo, y ahí está el detalle, sin embargo, sí pueden recibir bienes del Estado gratuitamente en el marco del Sistema Nacional de normas complementarias al Sistema Nacional de Bienes Estatales. El decreto legislativo 1192 autoriza a la SBN transferir terrenos a las EPS en saneamiento, para iniciar sus actividades, o sea, de origen, no necesariamente que sea un acto de saneamiento, sino una traslación de dominio para que recién empiece sus obras. También el decreto legislativo 1192 dice que todo sujeto activo, que puede comprender ahí las EPS, pueden aplicar las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales para sanear sus bienes que han adquirido en el marco del decreto legislativo 1192. Entonces, por todos esos elementos, la SBN considera que las EPS sí pueden aplicar el procedimiento especial de saneamiento físico legal, ¿sí? Y en el marco de esa, porque además administran servicios públicos que a nadie duda que son muy importantes para la sociedad. Entonces, está también en trámite un decreto legislativo que precise ya, sin ninguna duda, de que sí las EPS pueden utilizar este procedimiento especial. Pero sí, por todo el contexto que le menciono, una empresa EPS que posee un bien estatal puede sanear. Una EPS que recibe bienes del Estado puede sanear. Por esos detalles que artículo por artículo ha ido saliendo, lo ha dado
la configuración, digamos, normativa o de precedente que sí pueden utilizar las normas para efectuar el saneamiento físico legal de sus bienes que poseen, ¿no? Eso es en el primer tema de bienes que son materia de saneamiento físico legal en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ahora vamos a ver qué otra cosa podemos resaltar acá. Perdone que estoy salteando para no cansarlos. Importante resaltar que cuando se realiza el saneamiento físico legal de los bienes estatales, no es necesario que se distinga en los títulos si son bienes de dominio público o dominio privado. No es necesario, ¿sí? Además, para llegar a esa conclusión, son una serie de elementos que se tiene que analizar ya muchas veces en campo, ¿no? Entonces, por tanto, ahí ven, por ejemplo, una imagen del Congreso de la República, ¿sí? Del Palacio, de la sede principal. Cuando uno se acerca a las partidas registrales, lo más probable es que encuentres 10 lotes privados, expropiados en 1900, 1910. Ya, pareciera uno leyendo la partida que es un lote de dominio privado del Estado, pero cuando vas a campo, resulta que no es un lote, está la sede del Parlamento ahí. Entonces, por tanto, por esa sede de Parlamento que está ahí, es que ese es un bien de dominio público. A nadie se le va a ocurrir embargar el lote sobre el cual se asienta el Congreso de la República. Entonces, por tanto, para hacer saneamiento físico legal, acumulación, rectificación diaria, inscripción de la declaratoria de fábrica, no es necesario hacer esta distinción entre dominio público y dominio privado. Esta caracterización, en todo caso, son para otros actos que no están eh, necesarios para impulsar el saneamiento físico legal. ¿Sí? Además, como se sabe, desde el octubre del 2010, del 13 de octubre del 2010, se ha implementado, 13 de octubre del 2018, perdón, 19, perdón, 13 de octubre del 2019, se ha implementado el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y allí, en ese sistema, están todos los predios que tienen construcciones, ¿sí? Para oficinas, sedes, o sea, para sede institucional o para servicios públicos. Ese es un principio, ¿sí? Entonces, predio estatal con construcciones en la cual se presta un servicio público, por esos tres elementos, entonces está en el sistema de abastecimiento. Pero si optara por hacer una rectificación de área, linderos, medidas perimétricas, declaratoria de fábrica, utilizando el régimen especial de declaración jurada del Sistema Nacional de Bienes Estatales, lo puede hacer una entidad. No necesita tener autorización de la Dirección General de Abastecimiento, nada. ¿Sí? Ahora, si esa entidad pública, o ese centro de salud que ustedes ven ahí, por ejemplo, quieren seguir un régimen regular, que es afectar en uso, que ya no esté a nombre del MINSA, sino de salud, o si estaba afectado en uso a la municipalidad, ahora ya no va a estar a la municipalidad, sino al MINSA. Si se quiere hacer un saneamiento de vía el sistema regular, como afectaciones en uso o transferencias de dominio en el vía regular, siguiendo el trámite de una solicitud, informe técnico, resolución de la entidad, notificación. Si se sigue ese régimen regular, sí tiene que hacerse utilizando la normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, que es el decreto legislativo 1439, sus reglamentos, sus lineamientos, ¿no? Ok. Pero si la entidad dice, no, ¿sabes qué? Eso me demanda mucho tiempo, me va a dar meses, no me van a atender, voy por el régimen de saneamiento físico legal con declaración jurada. Ah, muy bien, si quieres ir por ahí, te puedes ir y no necesitas para eso utilizar únicamente las normas de abastecimiento, sino utilizas el régimen especial de saneamiento físico legal con declaración jurada. Eh, vamos acá, quería llegar a este punto. La competencia de las entidades para impulsar el saneamiento físico legal,
o alguna acción sobre los predios del, del Estado, ¿no? Para el caso de la región norte, el caso de Lambayeque, el caso de Amazonas, Cajamarca, este, Piura, Tumbes, es importante resaltar, ¿no? Mire, que en cuanto a la administración de la propiedad estatal, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales ya ha transferido sus funciones en el 2006 a Lambayeque, en el mismo año a la región Amazonas, que entiendo estas dos regiones, más Cajamarca, creo que parcial, están en esta zona registral, ¿no? Entonces, esas regiones, Lambayeque y Amazonas, tienen funciones transferidas a los gobiernos regionales. Entonces, en esas regiones es como una mini SBN en la región Lambayeque y una mini SBN en Amazonas. Ellos son los competentes para efectos de tramitar los procedimientos regulares de transferencia de propiedad, de afectaciones en uso, de constitución de servidumbres, de permutas, ¿no? Todo lo que signifique actos y contratos son tramitados y aprobados por esos gobiernos regionales. Pero hay algunas excepciones que es importante tener en cuenta, ¿no? No es que son competentes sobre todos los bienes, ¿no? Eh, el gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en esas regiones que se ha transferido funciones, todavía tienen competencia sobre determinados bienes. No todos están sobre competencia entonces de la región. Uno, ejemplo, los predios de carácter y alcance nacional. ¿Y qué cosas son esos bienes? Son aquellos bienes sobre los cuales el Estado ha emitido una norma, una ley, declarando al proyecto o al predio en sí, aunque es pocas veces una ley solo pensando en el terreno, casi siempre aluden al proyecto y a partir de ahí se relaciona con el terreno, ¿no? Entonces, si se declara de interés nacional la implementación del parque industrial de Lambayeque por ley, entonces todo el terreno que se delimite para ese fin es competencia de la SBN. ¿Por qué? Porque el terreno está inmerso dentro de un proyecto de carácter y alcance nacional y entonces el predio tiene ese impacto. Y por ese mismo elemento, por ser de alcance nacional, sale de la competencia del gobierno regional y entra en la competencia del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Ese es una, un elemento, una forma como la SBN todavía, digamos, mantiene una suerte de asunción de competencia en esos espacios, ¿no? En el tema de playas. Sí, la región Lambayeque, Tumbes, Piura tienen playas hermosas. Entonces, en la franja de los 200 metros contados desde la línea paralela a la alta marea, está en el marco la ley 29856, ley de playas, y esta dice que la competencia es de la SBN. Entonces, en esa franja, la competente es la SBN. Entonces, ¿qué puede pasar? Que alguien pida un terreno que el 30% esté en playa, en dominio restringido, y otros 70% esté fuera de ella. Entonces el proyecto se va a completar por alguna acción que haga la SBN y el remanente por la acción que realice el gobierno regional. Así funciona. Y si el proyecto comprende todavía mar adentro, también participará DICAPI por el área acuática. Entonces, es importante identificar las competencias especiales que se dan sobre determinados ámbitos del terreno, ¿no? Eh,
Ahí está también el decreto legislativo 1192, que es otra norma que también complementa lo que ya les decía, cuando un predio ha sido declarado de carácter de alcance nacional, el artículo 41 del decreto legislativo 1192 habilita a la SBN para intervenir y emitir una resolución y esa resolución va a llegar a registros públicos. La ley 30.327 es otra ley que regula la constitución de servidumbres sobre terrenos mediazos del Estado o de cualquier entidad pública para otorgar, reitero, servidumbres a favor de particulares, para inversión privada. Entonces, esta norma establece que el trámite se inicia en los sectores, generalmente en los ministerios, en Energía y Minas, en el Ministerio de Producción o Ambiente, se inicia. Luego el expediente pasa a la SBN. La SBN realiza la entrega provisional, realiza la tasación, gestiona la conformidad y puede, si el predio es categorizado como de interés nacional, la SBN firma la servidumbre y se manda registros. Pero si no hay esa categorización de alcance nacional y el predio está en Lambayeque, por ejemplo, región con función transferida, entonces la SBN en el paso 8 o 9 lo va a pasar al gobierno regional para que el gobierno regional firme la resolución de servidumbre y emita finalmente el contrato. Este es un procedimiento de ejecución múltiple, ¿no? Inicia en los ministerios, interviene la SBN y luego termina en el gobierno regional. O sea, son tres entidades competentes, ¿sí? Si tiene 10 etapas, la uno y la 2 se realiza en los ministerios. La 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la SBN. La 9 que es firma de la resolución, y la 10 que es firma de contrato, en el gobierno regional. Entonces, es posible entonces que le llegue a registros públicos algunas resoluciones de servidumbre firmadas por la SBN, y seguro que son respecto a los predios declarados de interés nacional. Y podría llegarlo otras resoluciones firmadas por el gobierno regional. Y esa será porque no son de interés nacional, son cualquier servidumbre que va a configurar el gobierno regional. ¿Qué más? Hay bienes que son propias de las entidades públicas, del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que debe haber bienes ahí en Lambayeque. Entonces, ¿quién va a aprobar el acto de sus bienes? Es, en principio, la propia entidad pública, ¿no? Sí, defensa. Pero si ese predio de defensa, no obstante que por el régimen regular, defensa es el único que tendría que disponer, de pronto se le declara interés nacional y ya fue defensa. ¿Quién va a intervenir? La SBN, porque la ley la ha habilitado entrar en ese espacio y emitir los actos que correspondan. ¿Sí? Ok. En los trámites de disposición regular que realiza el gobierno regional de los terrenos del Estado o las entidades, reitero, en el régimen regular, si quieren disponer, o sea, vender, permutar los predios, requieren opinión técnica de la SBN. Solo esos casos. ¿Sí? Resaltamos que las municipalidades no están obligadas a pedir opinión previa de la SBN, porque la misma ley ahí hace una excepción. ¿Sí? Estamos hablando solo de predios de las entidades públicas, excepto municipalidades, excepto gobiernos regionales en cuanto a su patrimonio y las demás, entonces, a ver, los gobiernos regionales respecto a los predios que no son propietarias, sino administradoras, ¿no? Los gobiernos regionales ya comentamos que cuando tienen funciones transferidas, administran los predios del Estado. Esta parte quizás es importante resaltar. Mira, los predios en la región Lambayeque, predios del Estado, son administrados por el gobierno regional, pero el gobierno regional acá interviene en representación del gobierno nacional. Pero es posible que el gobierno regional tenga sus predios, su propio predio, ¿sí? Que siempre fue del CETAR y pasó al gobierno regional y lo sigue administrando como propiedad, ¿sí? Entonces, en la región Amazonas, en la región Lambayeque, sí es bueno que se tenga presente, se distinga
Hay algunos bienes que son propios de la región y lo va a aprobar a través del Consejo Regional, y hay otros bienes que son del gobierno del Estado, perdón, que por descentralización se ha eh, digamos, autorizado al gobierno regional para administrarlo. Este primer bloque, que son bienes del Estado administrados por el gobierno regional, son más o menos como una persona al cual le das un poder para que te administre el bien, ¿no? Y el poder es, bueno, lo que consta en la escritura pública, pero en el caso este que estoy hablando de centralización, el poder está descrito en la ley orgánica de base de descentralización, en el reglamento, en las normatividades, ¿no? Que le dicen qué puede hacer o no puede hacer, ¿no? Mm, y hemos conversado sobre municipalidades. Entonces, eh, la conclusión es que tanto el gobierno regional como las entidades públicas de sus bienes pueden emitir una serie de actos, afectación, usufructo, servidumbre, arrendamiento, cesiones, pueden disposiciones, puede haber ventas, permutas, ¿no? Pero esto es en el régimen regular. No hay un régimen de saneamiento físico legal de una venta o regularización de una venta, regularización de una servidumbre, no hay, no es con declaración jurada, no se va a regularizar una venta directa, un usufructo, no hay. ¿Ya? La regularización es básicamente, o el saneamiento está acá centrado básicamente en consolidar el dominio que ya tiene, rectificar el área, subdividir, acumular. Ahí se mueve las acciones especiales de saneamiento físico legal. Bien, vamos a pasar a otro, a- al procedimiento especial, un segundo, un segundo. Ya entrando al procedimiento especial de saneamiento físico legal que realizan las entidades, esto es con declaración jurada que realiza, sí es importante resaltar que este, quienes pueden realizar son las entidades que son propietarias o las que son administradoras de los predios, porque los afectaron en uso o por una ley la han descargado. Entonces, es posible que les llegue a registros públicos un título firmado por la Dirección Regional de Educación, pero en su título, tú ves, es un afectatario. O sea, no son propietarios, pero son afectatarios. Sí, sí puede hacerlo. No es necesariamente el propietario. Sí, sí puede ser un afectatario también. Y la ejecución es de manera progresiva, ¿no? Se prioriza, las entidades van a priorizar los que tienen directa relación con los proyectos de inversión, ¿sí? Las entidades, los pocos recursos que tienen, van a priorizar el saneamiento físico legal allí donde hay necesidad de hacer una intervención con a través de los proyectos de inversión pública, ¿sí? Y bueno, esos son los que prioriza. eh, las entidades públicas. Hay algunas normas que obligan a efectuar el saneamiento físico legal. Por ejemplo, hay una que salió en mayo del 2024 que dice que todas las entidades públicas deben hacer saneamiento físico legal bajo responsabilidad administrativa y funcional. Para el fin del registro, la verdad, eso no hay mucho. Pero sí, a ver, el artículo 4 de la ley 29151 de la ley del sistema dice que el saneamiento físico legal de los bienes de dominio público ya son realizados por quien tiene la competencia para administrar, conservar, defender y recuperar los predios. Entonces, esto te lleva a la conclusión, por ejemplo, que un parque, una plazuela, ¿quién administra? La municipalidad. Entonces, ellos son los competentes por ley de impulsar un acto de saneamiento físico legal. Entonces, este artículo 24 le da esa atribución para que él pueda firmar algún documento, un formulario, solicitar acumulación, rectificación, declaratoria de esos bienes de dominio público que por ley le toca administrar a tal o cual entidad. ¿Sí? La ley de espacios públicos, la ley 31.199 que menciona que las entidades competentes, municipalidades, SBN,
realicen todas las acciones de saneamiento físico legal de los bienes que están bajo su competencia, ¿no? Eh, el patrimonio cultural de la nación. Bueno, el competente para efectuar el saneamiento físico legal de esos bienes, según el decreto legislativo 1661, es el Ministerio de Cultura, ¿sí? Entonces, y hay un régimen especial a partir de este decreto legislativo que sigue la misma suerte del sistema de declaración jurada que ya tenemos, ¿no? En el sistema regular. Esta es una presentación que más o menos grafica la dispersión normativa que existe sobre saneamiento físico legal de bienes de las entidades, ¿sí? En el primero está la ley 29151, su reglamento de una directiva que es básicamente sobre el diagnóstico y con esas normas se mueven. Todas las entidades públicas pueden aplicar esta ley. El siguiente corresponde a la ley 31.318, que son bienes del sector educación. Estos si no son para todas las entidades, son como su propio nombre lo indica, solo para las entidades del sector educación. Tienen su reglamento, hay una modificación última, ¿sí? Pero son solamente de este rubro. Y finalmente están las normas de patrimonio cultural de la nación, que también ya los comenté, pero ahí está graficado a partir del decreto legislativo 1661. Esos son, digamos, la casuística que puede finalmente llegar a ustedes para la inscripción, citando una u otra norma, ¿no? En estos casos del Sistema Nacional de Bienes Estatales y la Ley 31.318, se ha considerado que no era apropiado que si alguien inicia el saneamiento físico legal, si fuera un agujel, por ejemplo, no puede hacer una mezcla de todas las normas, ¿no? Porque algunos puntos no contravienen, no coinciden. Pues no puede ser, en mérito a la ley 31.318 y la ley 29.151, voy a hacer saneamiento. No debería ser. Porque, primero, porque se diferencia en una, no hay anotación preventiva, en la otra sí. Entonces, ¿qué va a pedir? No sabe. Entonces, sin embargo, esta ley 31.318 se ha ido modificando, que se aproxima ya a la ley 29.151. Está en un 95% de similitud. En ese 5% de diferencia, ¿qué hay? No hay anotación preventiva en la ley 31.318. ¿Sí? Bien, entonces, sí, pues, claro, la primera preocupación, seguramente a un registrador le puede venir, oiga, no puede haber una mezcla de normas. Si cita en su base legal, en su declaración jurada, una y otra ley, la verdad no debería ser. Pero lo más importante es que en el proceso, si dice, conforme a la ley 29151 y la ley 31.318, realíceme una inscripción directa. Claro, la pregunta que le va a hacer el registrador es decir, oye, claro, porque la ley 29151 te lleva a anotación preventiva, luego definitiva. Pero tú me dices también la otra ley, sí es cierto, la 31.318, que te lleva solo a una definitiva. Total, ¿qué procedimiento estás siguiendo? Ahí sí hay un tema que las entidades que hacen saneamiento tienen que optar qué norma van a utilizar. Claro está que esta ley 31.318, cuando termina los artículos en la parte final del reglamento, dice, supletoriamente podría utilizarse la ley 29151. O sea, quiere decir que, no sé, en prevalencia catastral, de repente es un tema que no está regulado en la ley 31.318, eso se puede utilizarlo, pero tendría que decirlo así, no citarlo así de manera genérica, ¿no? Mm, a ver. ¿Cuándo hay necesidad de ir al saneamiento físico legal? Las entidades que van a acudir a este sistema de declaración jurada y régimen especial es que cuando tiene un título, pero y no puede inscribirlo por sí solo.
o posee nada más y carece de un título, pero algún defecto tiene el título que tiene o no tiene título, ¿no? Entonces, esos son los casos en los cuales va a acudir a este procedimiento para poder sanear su propiedad, ¿sí? Entonces, en resumen, para que pueda eh, acudirse a esta vía de saneamiento físico legal, se requiere que estemos frente a un predio de propiedad de alguna entidad pública, predios e inmuebles de propiedad de las entidades, ¿no? Ok. Esa propiedad puede estar inscrita ya o todavía, pero tiene un título, ¿no es cierto? Ok, ahora, también es posible predios que estén en posesión, pero del Estado. O sea, digamos, es un predio estatal porque no está inscrito o porque está a nombre de otra entidad y ese bien está en posesión de una entidad pública. Sí, eso es. No estamos hablando de posesión sobre propiedad privada, porque ahí sí estaremos hablando de una prescripción adquisitiva privada, o sea, eso no contempla. Lo que estamos hablando del supuesto es, o tienes tu título, o posees, pero posees predio estatal. O sea, te has metido en predio de otra entidad colindante, en otro ministerio, o sea, entre entidades, predio en posesión de entidades, no en posesión de predio de particulares. ¿Sí? ¿Qué predios están excluidos de este régimen especial de saneamiento físico-legal? ¿Qué predios no están comprendidos dentro de este procedimiento especial? Porque aparentemente uno va a campo y dice, ah, terreno estatal y está en posesión de una entidad. ¿Quién? Un centro de salud. Ah, dice, la aplica la declaración jurada. Sin embargo, acá precisemos que cuando los predios esta es la exclusión. Cuando los predios, que puede ser una posta médica, está comprendido dentro de un proceso de formalización, no cabe el sistema de declaración jurada que estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está en proceso de formalización. Y recuerden que la norma del decreto legislativo 803 dice que COFOPRI asume competencias de manera exclusiva y excluyente. Nadie se puede meter a entorpecer el proceso de formalización. ¿Sí? Entonces, si hay un ámbito ya inscrito en la SUNAR a nombre de COFOPRI, de la municipalidad provincial o de la municipalidad distrital para la formalización de la posesión informal, no podría presentarse una independización con declaración jurada por educación, por el gobierno regional, por SBN, no extrayendo el polígono que aún está en proceso de formalización. No, ¿por qué? Porque con eso se estaría afectando el decreto legislativo 803 que dispone la exclusividad del saneamiento a cargo del ente formalizado. ¿Sí? Ok. Otro tema que está excluido de este rubro son aquellos casos que ya cuentan con una afectación en uso vigente, porque las afectaciones en uso vigentes, o sea, estamos hablando básicamente de las de sin plazo, o sea, sin plazo, o sea, son plazo a plazo indeterminado en todo caso, son bienes que están afectados ya a una entidad. Y para poder sanearlo, tendría que excluirse o extinguirse esa afectación. Y eso solo se hace con otra resolución, no se hace con declaración jurada. No se extingue la afectación uso con declaración jurada. Entonces, la extinción de esa afectación en uso, ¿quién lo va a hacer? Previamente tendrá que ser efectuado por la SBN o por la Dirección General de Abastecimiento. Eso es lo que yo digo en este caso, es algo así como una familia, una pareja que estaban casados, se han separado de hecho, ya años que están de hecho separados, y uno de ellos quiere casarse de nuevo con otra pareja. Para casarse, primero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que extinguir su vínculo matrimonial anterior. Y ese vínculo pasa por, obviamente, el procedimiento regular que es extinguir el vínculo. Será pues por acuerdo, irán al Poder Judicial para que se declare la extinción del vínculo laboral. Una vez que se vuelva soltero, recién se podría casar. Entonces,
Es así, el bien afectado en uso, a defensa, a la policía, no sé, tiene que liberarse para poder sanearlo en favor de quien ocupe, que puede ser otra entidad, ¿no? Y el otro caso es los espacios públicos. Cuando hay un espacio público, eh, según la ley 31.199, si era anterior a esa ley y ya estaba ocupado por una posta médica, seguramente es viable el saneamiento físico-legal de esa posta médica antes de esta ley, porque ya estaba ahí la posta médica en el parque. Pero si después de esta ley construyeron una posta médica, la verdad no tiene manera de sanearse con declaración jurada, porque la ley dice que no cabe esa posibilidad. Los espacios públicos deben mantenerse como tal y no puede haber pues un saneamiento físico legal para regularizar la reducción de un parque. No, no cabe. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son tres puntos que por integración normativa ya con estos dispositivos se llega a la conclusión que no debe entrar en el proceso de saneamiento físico legal. ¿Sí? En esta exposición está la referencia a algún informe de SBN, el informe 107 del 2001, en la cual se explica por qué, perdón, del 2021 es el informe, por qué debe respetarse las normas de formalización de la posesión informal, ¿no? El tema de afectaciones en uso, también si hay una afectación en uso para posta médica, no puede vía saneamiento en ese mismo bien cargarse para comisaría, no puede, tendría que previamente extinguirse la primera afectación para liberar. Y este es el dispositivo legal, que es el reglamento, la ley de espacios públicos, en disposiciones finales habla de la regularización de equipamientos urbanos que estén en espacios públicos, pero siempre que se hubiesen constituido, consolidado antes de la entrada en vigencia de la ley. Si es después, ya no cabe una consolidación, ¿no? Sí, doctor Camus. Bueno, hay varias preguntas que se están planteando. Por ejemplo, hay una que dice, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para el saneamiento físico legal de propiedades que están siendo poseídas por centros educativos, colegios, al interior, dije, del país? Ya, ya, a ver. eh, si un centro educativo en el interior del país se encuentra sobre predios estatales, o sea, del Estado, esto es, de algún ministerio, de una municipalidad o terreno no inscrito, ¿ya? Las normas a aplicar son la ley 29151, ¿sí? Y su reglamento, que es el Decreto Supremo 08/2021 de Economía y Finanzas. Este reglamento, a partir del artículo 240 por ahí, regula el procedimiento especial de saneamiento físico-legal, que es básicamente planos, memoria, declaración jurada, ¿no? Ya, esa es la norma más pertinente para efectos de hacer un saneamiento físico-legal. Seguramente va a ser, si no está inscrito, va a ser una primera inscripción de dominio, todo lo demás, ¿no? Ok, esa es una de las normas. Y en ese caso, si es primera inscripción de dominio, siguiendo este marco legal, la ley 29151, debe hacer primero una anotación preventiva a favor del Estado con una afectación en uso a favor del Minedu o a favor del gobierno regional para fines de educación. Pero esa es una anotación preventiva. Y después de eh, 30 días hábiles desde la publicación del acto que no se opone, entonces se solicita una inscripción definitiva. Pero lo claro es, sin mirar mucho los tiempos, es anotación preventiva y luego definitiva de un tiempo. ¿Sí? Ok, esa es una forma. Pero también educación decía que tiene otra ley especial, ¿no es cierto? La ley 31.318. Y sobre esta, el doctor Brian de repente va a complementar algún detalle. Esta ley dice que también hace plano, memoria y declaración jurada, similar al anterior, con el detalle, con el detalle, fíjese, que no va a pedir una anotación preventiva, sino va a pedir de frente una inscripción definitiva.
¿sí? Esa es la diferencia sustancial entre estas dos leyes. Ahora, este, ¿qué más detalles le pone la ley 31.100 de educación? Es en cuanto a la exclusión de los inmuebles en proceso judicial, eh, la forma como debe inscribirse. Esta ley casi siempre lo lleva a que se inscriba a favor del Ministerio de Educación. Son más detalles ya que prefiero que lo exponga el doctor Brian para no marearlo. Pero en resumen, un centro educativo que está al interior del país sobre propiedad estatal puede utilizar las normas de educación, de saneamiento físico y legal o las normas de la ley 29151, en la cual se establece la posibilidad de hacer un saneamiento con actuación preventiva previa y luego una definitiva, que es lo usual. Eh, Eso es en cuanto a la primera pregunta. Siguiente. Y hay una segunda pregunta que plantea, dice, ¿no? Si la publicación no incluye todos los actos que se anotaron preventivamente, Eh, Mira, no creo que sea un problema eso porque, a ver, la ley establece que se notifique al posible afectado el acto o actos en materia de saneamiento físico legal, ¿sí? Ok, pero es posible que la comunicación sea por lo sustancial nada más. Por ejemplo, puede comunicar a un titular de una partida donde le dice, tú me has vendido este terreno con el contrato de compra-venta con firma legalizada de tal fecha, entonces voy a independizar ese predio a mi favor, ¿sí? Voy a independizarlo, son 900 metros cuadrados, le independizo. Esa es la publicación y la comunicación. Sin embargo, al momento de solicitar, puede decir independización a favor del gobierno regional y rectificación de áreas y linderos, ¿no? Este segundo acto, la verdad, ya no tanto le interesa al privado, porque si ya lo compró y pasó al ámbito estatal, él perfectamente puede rectificarlo. Entonces, habría que ver la relación, digamos, directa del acto siguiente, que no ha sido notificado, publicado, con la posible afectación del derecho, ¿no? O sea, hay actos pues trascendentes que tendría que sí o sí haberse notificado o publicado para tener eficacia. Otros menores que no necesariamente son relevantes porque no limitan, restringen o reducen derecho. A ver, podría ser inscripción en primer dominio, pero no se dijo que va a ser declaratoria de fábrica, ¿no es cierto? Pero la declaratoria de fábrica no es pues un tema, digamos, que pueda ser sustancial, que le puede interesar a quien pueda afectarse. Lo importante es que el polígono pasa a ser de propiedad del Estado. En su interior va a haber declaratoria de fábrica, inscripción de numeración, inscripción de jurisdicción, una serie de actos que la verdad no tendrían que ser necesariamente publicadas, ¿no? Todas. Sí, tu micrófono. ok, gracias. Ya. La siguiente pregunta plantea y dice, ¿no? ¿A qué se refiere la ley cuando dice documento de fecha cierta? Porque indican que su dominio lo adquieren por acta de donación, pero ese documento por sí mismo no es un documento de fecha cierta. Peor aún, las donaciones son válidas cuando constan por escritura pública. Esa es la pregunta. Eso es cierto. El razonamiento que está haciendo es cierto. ¿Por qué? Porque lo que regula la ley 29151 son los bienes que ya están al interior del Estado. Si uno firma un contrato de compra-venta con firma legalizada, que pasa a ser documento de fecha cierta, o firma un contrato de compra-venta y van a la municipalidad, el uno descarga su tributo y el otro carga, también tiene fecha cierta. O también el uno fallece, recuerda, el vendedor fallece. Entonces hay formas donde el documento privado pasa a ser fecha cierta. Pero eso es en compraventa, en permuta.
¿no es cierto? A lo mejor en reconocimiento de propiedad, ¿verdad? No hay formalidad. Ahí con esa compraventa o esa permuta, el bien pasa al Estado. ¿Ya? Ok. Y como ya está al interior del Estado, porque el título sustancial ya trasladó el dominio al interior del Estado, y ahí se tramita y se aplica el régimen. Sin embargo, cuando se suscribe un acta de donación, no ha pasado el predio al Estado, no ha entrado aún a la bolsa, está acercándose a la puerta para entrar, ¿no? Pero no ha entrado. Entonces, por tanto, no está en el bloque bien estatal. Al no estar en el bloque bien estatal, no podría aplicarse un saneamiento especial. Para que entre, tendría que haber una escritura pública de dominio tal cual exige el Código Civil. Firmada la escritura pública, automáticamente el bien ha entrado al ámbito estatal y ahí sí se podría aplicar ya el régimen de saneamiento físico legal. Porque es posible que cojas la escritura, lo lleves al registro y te observen. Te diga, oiga, no puede entrar porque en tu escritura pública dice 900 metros y el título tiene 850 inscrito, ¿no? Y la escritura habla de 900, no entra. Observado. Entonces, agarra la escritura pública, lo llevas a una declaración jurada, le dice, ese predio, ese que tiene 800, ese le obtenido en donación. Ya, ese es mío, porque ya lo obtuve por la escritura. Pero en tanto no hay escritura, efectivamente no hay bien estatal, ¿no? Sí, Sí, eso es. ok, gracias. La siguiente pregunta plantea, dice, ¿no? ¿Cómo debería sanearse un predio que dice uso educación, pero de acuerdo a la partida, dicho predio tiene habilitación urbana? Esa es la pregunta. A ver, perdón, ¿puedes repetir esa partecita, por favor? Dice, plantea y dice, ¿no? ¿Cómo debería sanearse un predio que dice uso educación, pero de acuerdo a la partida, dicho predio tiene habilitación urbana? Ya. Si el predio tiene habilitación urbana inscrita, yo creo que el título fundamental, sustancial, es la resolución de habilitación urbana. La resolución de habilitación urbana seguramente determina, precisa en su plano de trazado y lotización si ese lote objeto de saneamiento es un aporte reglamentario para educación o es un lote vendible para educación, porque existe eso también en habilitaciones urbanas. Si es un lote vendible para educación, es un lote privado del habilitador y no es materia de saneamiento físico legal, porque es una propiedad privada. Pero si es un aporte reglamentario para educación, ahí sí estamos hablando de un bien estatal. Ahora, ¿cuándo pasa ese aporte al Estado? Es una discusión un poco complicada de resolver, porque acá en Lima existe una ordenanza de la Municipalidad de Lima que dice que los aportes reglamentarios pasan con la recepción de obras, pero es para Lima metropolitana por una ordenanza. Y para el resto del Perú, la Ley General de Habilitaciones Urbanas no dice nada, ¿sí? No dice nada. Lo único que dice la Ley General de Habilitaciones Urbanas es que cuando vayas a pedir la inscripción de la recepción de obras, o para pedir la autorización, la emisión de la resolución, perdón, de recepción de obras, tienes que adjuntar la minuta de entrega del aporte. Eso quiere decir que antes de solicitar la inscripción de, perdón, la resolución de habilitación urbana, semanas antes, tienes que haber ya entregado el aporte y firmado la minuta con educación, con la municipalidad. Esa minuta lo adjuntas al expediente y le pides a la municipalidad que te firme o te apruebe la recepción de obras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el traslado del aporte el dominio, la transferencia de dominio del aporte reglamentario del habilitador al Estado habría ingresado con la firma de la minuta, porque ese es el título, ¿no es cierto? El aporte no es una donación, no es tampoco una compraventa, es una transferencia de dominio atípica, porque sí o sí tiene que darlo. Y entonces, ¿cómo se da? Con un documento, un instrumento público, un instrumento con fecha cierta. Si firma la entidad pública receptora, es fecha cierta. Entonces, ya hay documento ahí que acredite y habilita para entrar en el saneamiento físico legal.
¿Por qué? Porque el habilitador firma la minuta, sale del ministerio y le puede dar patatús y se muere. ¿Con qué se queda el Estado? Solo con la minuta. Mientras los herederos se ponen de acuerdo y se pelean por la habilitación, ya pasa años. Entonces, con la minuta de entrega del aporte puede ir el receptor a sanear. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma es las habilitaciones urbanas que tienen resolución de aprobación de habilitación urbana antes de la ley 29006, que creo es 29, ay, me olvidé el número, antes de la ley de habilitación urbana vigente, creo que es del 2009 por ahí, si es anterior a esa fecha y tiene solo la resolución de habilitación urbana, o sea, la primera etapa, con esa resolución se podría hacer el saneamiento físico legal. También sí señala la norma. ¿Sí? Bien. Muy bien, la siguiente pregunta que plantea dice, si una entidad sanea un predio con el Decreto Supremo 08 del 2021, ¿es posible que luego lo transfiera a una entidad estatal o a un particular? Eso plantea la pregunta. Sí, sí es posible. Miren. El saneamiento físico legal es a favor del Estado con contratos de compraventa, con escritura pública o donación, ¿no? O porque posee, sanea a favor del Estado. Pero luego de saneado, si va a trasladar ese lote que ya lo saneó a un privado, esa transferencia al privado se hace con otras reglas, ya no con la declaración jurada, sino con otras reglas. ¿Qué significa? Si es municipal, por ejemplo, tendrá que hacer una subasta. Las municipales no pueden hacer venta directa. La transferencia de un predio municipal regular es por subasta. Entonces tendrá que haber una convocatoria, primero una base, convocatoria, adjudicación de la buena pro, escritura pública. Así llegará, si es posible. O sea, la forma como ingresó un predio al Estado no condiciona y tampoco impide la forma como va a salir. No, no, no. Puede salir, pero no es que sale por saneamiento. No, la salida es por el régimen regular. Transferencia, cumpliendo requisitos. Afectación uso, cumpliendo requisitos. Ventas, si están en la causal y cumpliendo requisitos. ¿Sí? Gracias. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta plantea, ¿la SBN es un ente generador de catastro? Esa es la pregunta. Ah, formalmente no, pero en la práctica sí se da, pues porque es, a ver, si el régimen este de saneamiento físico legal, ya, hay un artículo que dice que se puede hacer saneamiento físico legal por prevalencia catastral, te dice, ¿ya? Entonces, si hay un lote de terreno que no se puede independizar porque argumentan que está superpuesto sobre la ficha colindante, sobre el otro, lo que fuere, ya, ¿qué puede hacer la SBN con un profesional que tiene la condición de verificador catastral? Puede hacer un levantamiento de campo, localiza los colindantes, firma el plano y la resolución diciendo que se independice por prevalencia catastral, ¿ya? Y eso se va al registro y tiene que inscribirse. Sí o sí, se va a inscribir por prevalencia, ¿ya? No dice una ley que diga que la SBN es gerente generador de catastro, pero en ese elemento, por ejemplo, en este dato que estoy mencionando, ya se genera pues un dominio graficado de un polígono con potencial y con legalidad para inscribirse en el registro público y armarse el catastro de propiedad estatal. Ahora, luego, en el registro, luego pasará a la municipalidad con ese perímetro y la municipalidad tendrá que inscribirlo en su catastro municipal, ¿no? En la práctica sí hay casos que se van a expresar como acciones que tienen un efecto catastral, pero formalmente no hay un dispositivo que diga que la SBN es un ente generador de catastro, no hay. ¿Sí? Ok, y muchas gracias. Luego hay una siguiente pregunta y dice, ¿no? ¿Se puede sanear espacios públicos o de dominio público y además cambiar el uso de parque a uso institucional? Esa es la pregunta. No se puede hacer eso. Mira, eh, eh,
el reglamento de la ley 31199, que es la ley de espacios públicos, el reglamento, ¿ya? En su disposición final dice que si hay un espacio público, ejemplo, un aporte reglamentario o de facto estaba ahí, pero antes de esta ley de espacios públicos, que es mayo del 2021, si antes de esa ley se construyó una comisaría, se salva la comisaría. Ya fue el parque. Se reducirá, desaparecerá. La ley dice todo lo que son servicios públicos, comisaría, salud, educación, que estén sobre espacios públicos, pero construidos y habilitados de manera permanente antes de la ley de espacios públicos, se va a regularizar. ¿Lo regulariza la SBN o se regularizará con este régimen de saneamiento físico legal? Cualquiera, pero ¿por qué? Porque en lo sustancial la ley dijo, te quedas. Pero si la construcción de la comisaría es posterior, no cabe la regularización. Tendría que desafectarse, compensar área, lo que fuere. En resumen, si alguien pretende, por saneamiento físico legal, desaparecer un parque, no cabe. Tendría que decir, se independiza, se rectifica, se sanea el parque con construcciones y pasa a ser comisaría, porque la comisaría es anterior a la ley 31.199. Eso tendría que decir. Pero si no dice eso, no se puede cambiar el uso de espacios públicos, pasar a otros usos. No se puede. ¿Sí? Ok, la siguiente pregunta dice, en todos los procedimientos de saneamiento de inmuebles ya edificados y brindándose servicio, ¿debe emplazarse a la DGA? ¿Eso plantea la pregunta? Mira, eh, ahí sí creo que va a ser un comentario quien debe decir si debe emplazarlo o no, si es la DGA, la misma DGA, pero desde apreciación de la SBN, no. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Abastecimiento tiene competencia directa y con poder de 100% de decisión cuando el terreno objeto de saneamiento con construcción es del Estado, o sea, Estado peruano, ¿sí? Siempre la DGA va a intervenir y va a independizar, a afectar en uso, regularizar, cuando dice titular Estado peruano. Pero si el predio es de la municipalidad o de un ministerio, la DGA no interviene, solo opina en el trámite. Por ejemplo, si el gobierno regional Lambayeque tiene una sede que su titularidad dice gobierno regional y quiere pasarlo esa sede al Ministerio del Interior, la decisión lo va a tomar el gobierno regional. Pero por la construcción, en el trámite va a pedir solo una opinión a la DGA, pero la decisión la toma el gobierno regional. ¿Sí? Entonces, en el tema de inmuebles, al igual que en el caso de SBN, también es similar acá, la DGA interviene con todos sus atributos y facultades para afectar, desafectar, ceder, no ceder, cuando el terreno es del Estado. Pero cuando no es del Estado, interviene solo para opinar. Entonces, si el saneamiento físico legal, ejemplo, se va a hacer sanear la comisaría, y va a extraerse de la partida registral del Ministerio de Agricultura, la comunicación solo tendría que hacer el Ministerio de Agricultura, porque el directo afectado es el Ministerio de Agricultura. No habría la necesidad de comunicar la DGA. ¿Sí? Esa es la apreciación que tiene siguiendo las normas, ¿no? Ahora, no he visto una opinión, un criterio de la DGA diga, todo me comunicas. No, no. No, porque no tiene competencia directa sobre todo la DGA, ¿no? O a competencia absoluta, ¿no? Eso es. Bien, Perfecto. bien. Sí, No sé si, Brian, ¿cuánto tiempo tienes más o menos para exponer o esta exposición que lo podemos pasar por el próximo 30 porque he visto también hay una programación para el 30 y seguimos con la absolución de preguntas. A ver, no sé. bueno, hay varias preguntas, doctor Más, aquí en la plataforma. El doctor Brian, ¿qué tema va a desarrollar? ¿Qué Es un tema? poco más del tema de educación, o en todo caso lo que podemos hacer es
seguir absolviendo las preguntas, porque ese sería, Eh, creo que es bastante útil, porque los exacto. registradores lo que tienen son, no hacen filosofía los registradores, No, no, no. lo que tienen es un caso concreto en mesa y tienen que firmarlo, ¿sí o no? Exactamente. O Entonces, sea, ellos, claro, plantean problemas concretos, ¿ya? así es. Ok. A ver, entonces mejor Entonces, vamos continuamos con las a, preguntas, sí. sí, y Brian, igual escucha, por favor, para que la exposición que hagamos sobre educación sea un poco más útil para la siguiente sesión. Porque ahí en las normas de educación, adelantando, hay unas precisiones respecto a cómo se aclara el dominio. Porque hay algunos bienes que están a nombre del Ministerio de Educación, otros están a nombre del Estado-Educación. Esas cositas quería que exponga, pero muy bien lo podemos dejar eso para la próxima sesión, que creo que en el oficio que han enviado también están invitando, ¿no? Entonces hoy día podemos Sí, seguir con las preguntas, por ¿sí? Ya, supuesto. adelante, Ok, William. entonces continuamos con las preguntas. A ver, hay una pregunta que dice, ¿no? Si dentro del procedimiento de saneamiento y mérito a procesos de formalización de la propiedad informal, la municipalidad provincial o distrital ha independizado un área de educación, pero aún no ha otorgado afectación en uso a favor del Ministerio de Educación, este último puede solicitar a través de declaración jurada, proceso de saneamiento físico legal, la propiedad a su favor. Esa es la pregunta que se plantea. La respuesta es que no puede efectuar saneamiento físico, ¿ya? Miren, ahí sí, esta ley de saneamiento del sector educación, ya, la ley 31.318, pero sobre todo su reglamento, que es el Decreto Supremo 032-2022 Minedu, ese reglamento, contempla este escenario, ¿ya? En sus disposiciones finales dice que cuando estén frente a este tipo de lotes de terreno de equipamiento urbano en proceso de formalización, lo que tiene que hacer la entidad interesada de saneamiento es enviarle una comunicación al ente formalizador, a COFOPRI, donde le diga, en 10 días formaliza para terminar esto, ¿no? Emíteme el título de afectación en uso, ¿ya? Y la entidad, que sea COFOPRI, creo que la misma norma dice en 5 días también, tiene que formalizarlo, pero a veces no lo hacen, pero ya es un tema de cumplimiento. Entonces, lo que ha diseñado el reglamento es no generar mayor desorden en el proceso de formalización, sino más bien canalizar el interés de saneamiento, poniéndolo plazos para que sea el mismo ente formalizador quien emite el título. Pero sí le dice priolízalo, así le dice. Por tanto, ha descartado la posibilidad de que con declaración jurada se meta en el bloque de saneamiento que está saneando y entorpezca la formalización. ¿Sí? Entonces, conclusión, más bien cuando tengan esos casos, los entes formalizadores, de acuerdo a esa disposición específica del reglamento, tendrían que enviar un oficio, las entidades educación, que en SANE, enviar un oficio a COFOPRI o a la municipalidad que los formalice de una vez, ¿no? Para que termine el saneamiento. Ahora, estoy muerto. ¿Está bien? Ok. La siguiente pregunta plantea, dice, ¿se puede rectificar el área de un predio inscrito por un área mayor mediante procedimiento de saneamiento si esa área mayor, a ver un momentito por favor, recae sobre el predio inscrito a nombre de particulares? No puede hacer eso, ¿no? Porque por impenetrabilidad, por todos los principios que ustedes conocen, ¿no? No podría estar afectando a propiedad particular, ¿no? Si fuera un terreno no inscrito o terreno estatal, quizás, pero tendría que igual modificar la partida estatal colindante, ¿no? Porque si la partida estatal tenía, a ver, 10 metros de frente y el otro lo va a crecer, se va a reducir esa partida colindante a 5, porque 2 metros va a pasar al otro lado. Pero si fuera estatal, tendría que ser, a ver, yo, dos acciones. Reducción de área de mi vecino, ¿ya? Rectificación de área del otra, del predio en sí que estoy interesado, y bueno, y lo demás que corresponda. Pero si ese predio colindante es terceros, no podría afectarlo. No podría. Ok. La siguiente pregunta plantea y dice, ¿no? ¿Podría explicarnos sobre el artículo 243, inciso 1 del reglamento de la ley 29.151 sobre primera inscripción de dominio? Ya. A ver, ¿qué dirá el artículo 243 del?
A ver, debe ser, este, a ver, los supuestos para la inscripción en primera de dominio, ¿sí? A ver, la regla que viene desde la ley, de la ley 29151, la ley, dice que todo terreno no inscrito, que no sea de comunidades, que no sea de particulares, que no sea comunidad indígena, todo terreno, depurando esos supuestos, son del Estado peruano. O sea, no hay terreno de la nación arequipeña ni de la nación lambayecana, no hay. Hay terreno del Estado peruano, ¿sí? Ya, ok, listo. Punto uno. Punto dos. Ya, cuando eso llevas al registro, ¿ya? Llevas por polígonos, ¿no? Por predios, ¿no? Polígonos cerrados. Entonces, si va el Ministerio de Interior a inscribir la comisaría, entonces, ¿el terreno de quién es? Del Estado peruano. Entonces, va a inscribirse como terreno del Estado peruano y en un acto siguiente, afectación en uso a favor del Ministerio del Interior para fines policiales. Ya está, saneado. Dos actos. Primera inscripción, dominio a favor del Estado y afectación en uso para comisaría. Listo, saneado. ¿Listo? Pero, ahora termino. Es usual que las comisarías, que son bastante bien antiguas, o sea, del 50, del 70, a veces en sus archivos tienen escrituras públicas de donación. El alcalde de ese momento o el hacendado de esa zona donó el terreno para la construcción de la comisaría y están en esas escrituras públicas, ¿no? Entonces, donó al Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior tiene una escritura pública de donación a favor de él, porque lo no, el hacendado de esa zona tenía algunos títulos ancestrales seguramente, pero no estaba inscrito, lo que fuera. Entonces, lo que señala la norma es que si la entidad pública va a hacer una primera inscripción de dominio y tiene un título a su favor, ¿no es cierto? Que dice que es propiedad, en ese caso y solo en ese caso, la inscripción en primer dominio se hace directo a nombre de la entidad. Consecuentemente, como ya se inscribe a nombre del Ministerio Interior, ya no tiene sentido cargar una afectación en uso porque ya está asignado a esa entidad, ¿no es cierto? Conclusión. Si hay terrenos ocupados por entidades públicas, pero esas entidades no tienen título de dominio, la inscripción siempre se va a hacer a favor del Estado, afectado en uso en favor de la entidad que ocupa. Punto uno. Punto dos. Si la entidad que posee tiene un título a su favor, título de dominio, la inscripción se va a hacer primero dominio a favor de la entidad pública X que tiene el título. Y en ese caso ya no hay afectación. Ese entiendo es la pregunta y espero haber atendido este, conforme a la duda que tenga. Sí, muy bien. La siguiente pregunta plantea y dice, ¿no? Usualmente se presentan, dice, a los registros públicos anotaciones preventivas de saneamiento, en cuya declaración jurada se consigna que el título de dominio son actas de transferencias o contratos privados de donación. ¿Eso se puede considerar como título que sustenta el derecho de propiedad? Eso plantea la pregunta. Sí, pues actas de donación, contrato de donación no va a ser título, ¿no? Pero sí habría este, que tener en cuenta todo el contexto para ver cómo en todo caso se orienta a quien sanea. No, no es tarea del registrador, pero a lo mejor por ahí puede servir de apoyo para una observación, pero observación orientadora, diría yo. A ver, este, es usual que existan centros educativos, comisarías, que son los más representativos o postas médicas en el interior de comunidades campesinas. Es usual, ¿ya? Y esas instituciones públicas son pues desde la década del 40, del 50, están allí ya funcionando hace muchos años, del 70.
Sin embargo, la titulación de las comunidades se ha presentado después. Después, la mayoría de comunidades se han titulado en el 2000 o en el 95 para adelante, en la época de Fujimori, el gobierno de Fujimori. Entonces, frente a esa realidad, lo que ha establecido el reglamento, la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, es de que cuando el servicio público del Estado está presente ahí antes del deslinde y titulación, en realidad esos espacios son bienes del Estado. Y por tanto, para sanearlo, no se necesita una donación de la comunidad, ni una acta, nada. Simplemente el trámite debe ser una independización del bien público, del perímetro de la comunidad, porque no es tierra comunal y que se inscriba a favor del Estado, afectado en uso para comisaría, afectado en uso para salud, afectado para carretera, para la MTC, lo que fuere, pero no se necesita. Entonces, si por ejemplo la entidad que está saneando dice, independízame el centro educativo de la comunidad campesina de Jayanca, ¿ya? Centro educativo que funciona desde el año 40, ¿ya? Y te adjunta un acta de donación, la verdad el acta es intrascendente, porque la ley ya está diciendo que si es anterior a la del INDE, ese es el título, la ley manda. El acta es un dato adicional, ¿sí? Sí será un problema, y ahí en todo caso vendría la observación letal, será un problema si dice, independízame la comunidad Jayanca, el centro educativo que ha sido inaugurado en el 2020. Ahí sí será un problema. Y tú ves la titulación de la comunidad ha sido el 2000. Entonces, ahí sí tendría que haber no un acta de donación, sino una escritura pública de donación. Entonces, mucho depende de qué elementos estén expresados en el título materia de saneamiento, ¿no? Gracias. Ok, la siguiente pregunta plantea, ¿no? Y dice, un predio del sector educación ha sido inmatriculado en virtud a un procedimiento de saneamiento de la ley 31.033 a favor del Estado con afectación en uso a favor del Ministerio de Educación. Posterior a ello, nuevamente, mediante un procedimiento de saneamiento al amparo de la norma antes señalada, se pretende rectificar el área. Y ahí planteo la pregunta y dice, ¿cuántas veces se puede acudir al procedimiento de saneamiento para regularizar actos de un mismo predio? Eso plantea la pregunta. Sí, sí es posible. Mira, este, en las leyes de formalización no hay un corte de plazo, ley de formalización de la propiedad estatal, no hay un corte, una fecha que termine el plazo para formalizar un hecho anterior a esta. No existe. No es como la 27157 de regularización de edificaciones que dice, todos los ladrillos que construiste antes del 31 de diciembre de 2016 lo puedes regularizar. ¿No es cierto? Eso sí hay un corte. Y por tanto, si tú hiciste una declaración de fábrica, regularizaste una fábrica, indicando que lo concluiste el, en octubre del 2016, en teoría no podrías aparecer en el 2025, no sé, después de haber regularizado y diciendo, chispas, me olvidé de poner un ambiente más. No puedes decir eso, porque se entiende que cuando tú has regularizado ya, en base a ese corte de plazo, ya lo hiciste todo, ¿sí o no? ¿Ok? En cambio, eso no puede aplicarse acá en la ley de propiedad estatal, porque no hay plazo. Entonces puede ir moviéndose la propiedad y entonces puede ir entonces generándose la necesidad también de rectificar o perdón, de sumar otro acto de saneamiento. Entonces es posible que, por ejemplo, yo he hecho una primera inscripción de dominio de 900 metros cuadrados de la comisaría. Después de 2 años aparezco y digo, uy, voy a inscribir 100 metros más y lo voy a acumular. ¿No es cierto? Y entonces sería inscripción de dominio de 100 metros más, acumulación a los 900 que le inscribí el año pasado. Es posible, porque la ley no ha puesto un corte de plazo. ¿Sí? No hay un plazo, un término. ¿Está bien? Ok, gracias. La siguiente pregunta plantea, dice, ¿qué nos podría decir del precedente de saneamiento físico legal entre la SBN y la DGA que dictó la ORPE
Resolución número 0025 del 2025 SBN-ORPE. Eso plantea la pregunta. No sé si Brian, a ver, puedes apoyarme mientras voy buscando. La resolución es cero. 0025 del 2025 SBN-ORPE. A ver. Ya, a ver, voy buscando, pero no me acuerdo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entiendo que se refiere a esa resolución que ha salido en el mes de diciembre y me parece que es el tema del programa País, doctor. No sé si recuerda usted que en algún momento, también durante su estadía por el ORPE, se sacó una resolución en referencia al programa País, que estaba antes, pertenecía al sector vivienda y después pasó a otro sector por mérito de una ley expresa. Entonces, dada la casuística reiterada sobre ese tema, se aprobó en el mes de diciembre un precedente vinculante en el sentido de que se podía aplicar el saneamiento físico legal amparado en el último literal del artículo 22 de la ley del sistema para que pueda cambiarse o mutar el beneficiario de la afectación en uso, dado que el programa País habría por mérito de una ley expresa, mudado a otro sector y además habría, digamos, de por medio alguna acta de transferencia en la cual se estarían, digamos, delegando las obligaciones, responsabilidades y además derechos o situaciones jurídicas. Entonces, ese fue el motivo por el cual se permitió que el programa País pudiera sanear ese inmueble ante la oposición de la DGA. Ya, pero sin importar, efectivamente, ya, esa es la regla. Entonces, espérate, voy a dejar compartir. Si hay una normatividad que dispone la integración, la absorción de entidades públicas y a su vez dispone que en esa integración va recursos humanos, presupuesto, bienes, o sea, patrimonio, en ese dispositivo legal ya se trasladó el derecho y consecuentemente sí es posible el saneamiento físico legal amparándose o haciendo referencia como título a ese instrumento normativo. Ya, eso es. No sé si a partir de ahí hay alguna duda para complementar, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta plantea y dice, ¿no? Sobre el artículo 243 inciso uno, ¿es competente para sanear la entidad de saneamiento o es el mismo Estado? Esa es la pregunta. A ver, perdón, ¿cuál era? Dice, ¿no? Vuelvo a repetir, dice, sobre el artículo 243 inciso uno, ¿es competente eh, para sanear la entidad de saneamiento o es el mismo Estado? Dice. Claro, a ver, la competente para efectuar el saneamiento físico legal son las entidades que representan al Estado, que en este caso es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o los gobiernos regionales con funciones transferidas, ¿sí? Incluso la Dirección General de Abastecimiento respecto a los bienes que tiene edificación, así sería, ¿no es cierto? Ya, esos son Estado puro, peruano. Y los representantes, y pues claro, pero también hay bienes de las entidades públicas que son propietarias, ¿no es cierto? Y ahí vienen las municipalidades, los gobiernos regionales, cada entidad, registros públicos, cada entidad pública tiene sus bienes, entonces ellos son los titulares. Ese es dos. Y el tercer bloque serían las entidades que por algún acto o norma son competentes sobre un bien específico, como por ejemplo las áreas que tienen una afectación en uso. Ahí tienen un administrador directo y el título de afectación le dice, para que cumplas tu finalidad, tienes que hacer todo lo necesario. Administrar el bien, hacer declaratoria de fábrica, y en este caso tendría la facultad de hacer rectificación de áreas cilinderos, todo, comunicando siendo al titular propietario, que sería el Estado u otro ministerio. Sí, la regla en este tema de saneamiento físico legal es la entidad propietaria
o la entidad que administre el bien por una ley o por un acto administrativo específico. Ellos son los legitimados para hacer el saneamiento físico legal. ¿Sí? Ok. Bueno, hay una pregunta más acá sobre un caso, parece, ¿no? Que plantea lo siguiente, dice, hay predios que fueron inmatriculados por el SBN y transferidos a programas del Estado, en específico a favor de Provías. Sin embargo, están presentando solicitudes, oficio de cambio de denominación, para que se inscriba a nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sustentado en un acta de transferencia de proyectos de Provías al MTC. Al ser estos predios inicialmente inmatriculados a requerimiento del SBN, ¿se requiere que ésta autorice ese cambio de denominación? Eso plantea la pregunta. Mire, ahí tendría que, la inscripción está haciendo solo con un oficio, ¿no? La aclaración de dominio. Sería una aclaración de dominio al interior del sector transportes, ¿no? Y ya no va a ser de un programa que es Provía, sino del ministerio en conjunto. Mire, eh, la aclaración de dominio, si no implica una afectación de derechos del Estado, SBN, o estado de GA o qué sé yo, efectivamente no necesitaría que se ponga en conocimiento de la SBN o requiera una autorización previa, porque lo que estaría haciendo es simplemente ordenando el tema patrimonial al interior del sector transportes, ¿no? Es una aclaración de dominio y entiendo que se sustenta pues a un proceso de reorganización, de regularización de competencias, qué sé yo, al interior del Ministerio de Transportes. ¿Sí? Sería una aclaración de dominio en el mismo rubro sin que implique un desplazamiento de dominio sectorial. Es como ordenamiento patrimonial al interior sectorial, al interior del sector. La verdad no necesitaría la autorización previa de la SB, porque los Ok, programas, supongo que estos proyectos han pasado a responsabilidad del MTC y por eso es que está trasladándose la titular de esos bienes, ¿no? Por alguna resolución, debe ser resoluciones internas, resoluciones ministeriales, algún dispositivo legal, algún tema, debe haber en la cita del oficio, ¿no? En el oficio debe estar citado. ok. Hay una pregunta que plantea lo siguiente. Dice, en caso de saneamiento de derechos y acciones, en la declaración jurada se debe precisar si la entidad saneadora fue beneficiada con la transferencia de dominio sobre la totalidad o una parte de acciones y derechos. Esto en caso de que el predio se encuentre sujeto a un régimen de copropiedad. Eso plantea la pregunta. El caso de saneamiento de derechos y acciones en la declaración jurada se debe precisar si la entidad saneadora fue beneficiaria con la transferencia de dominio sobre la totalidad o una parte de las acciones y derechos. Este tema de saneamiento de derechos y acciones es poco complicadito. A ver, porque en realidad se sanean, eh, digamos, los predios que son de titularidad estatal. Pero cuando existe un porcentaje de derechos, acciones de dos entidades, a lo mejor es viable el saneamiento físico legal comunicando a la otra entidad. Pero cuando el saneamiento físico legal es un porcentaje del Estado y otro porcentaje de un privado, de un particular, ahí está el problema. ¿Estamos hablando de un predio estatal o no? Porque un porcentaje es de un privado. La verdad, no ha habido ninguna jurisprudencia todavía al interior de SBN, el ORPE. No sé si a nivel registral, porque pareciera que no es materia, digamos, ese tipo de saneamientos, que podría ser obviamente la independización de derechos, que sería la adjudicación de porcentajes y consecuente independización, debería seguir el régimen regular, porque no es propiamente un bien estatal. Las acciones de derechos sí, pero el predio no, porque el predio es de todo, de privados y del Estado. Si hablamos de una inembargabilidad, sería inembargabilidad no del predio, sino de las acciones solo del Estado.
pero las acciones y derechos del Estado, del particular, sí serían posibles de embargo. Entonces, ahí hay un problema que no está definido, soy honesto, no hay una norma, un criterio definido. Sí parece que debería seguir la ruta del saneamiento, o sea, de la forma como se liquide esa copropiedad, siguiendo el régimen de derecho común, ¿no? Esa sería la precisión que tengo hasta a este momento. Ok, Bien, bueno, solamente hay dos registradores, doctor, ya para ir cerrando, que querían plantearle así por micrófono una pregunta, ¿no? Por ejemplo, está la doctora Karina Sánchez Sánchez, de la zona adelante. registral 11. Por favor, controles, ¿podría conceder el micrófono a Karina Sánchez? Ya. Karina, te Buenas tardes. escuchamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Miren, yo tengo una duda. De acuerdo al Decreto Supremo 08-2021-Vivienda, cuando se solicita la anotación preventiva, ahora se tiene que realizar primero la notificación, luego la anotación y dentro de los 30 días de haber efectuado la notificación o la publicación es que se computa el plazo para la oposición. Ya, ¿qué ocurre? A nosotros nos ocurre con frecuencia de que se solicita la anotación preventiva, esta se extiende, pero concluye el plazo de vigencia y no se ha solicitado la prórroga. Entonces los usuarios vienen, la entidad estatal viene y dice, voy a volver a solicitar la anotación preventiva. Pero ¿cuál es el tema? Si vuelven a solicitar la anotación preventiva, de acuerdo al texto del artículo 252, se tendría que volver a realizar una nueva publicación, porque dice que dentro de los 30 días de haberse publicado o de haberse notificado. ¿Cuál es el sentido de tener que realizar una nueva publicación si el cómputo del plazo para la oposición se va a realizar a partir de la notificación? Si tenemos en cuenta de que la notificación ha sido válida al posible afectado, ¿no? O la publicación ya se realizó y no se ha formulado ninguna oposición. Necesariamente para esta nueva anotación preventiva se tiene que volver a realizar una publicación o notificación porque los usuarios solicitan la inscripción al amparo del artículo 33 del Reglamento General y nosotros tendríamos que decirle que solamente procedería con el 33, pero la admisión de los documentos técnicos, pero no perdón, pero el tema de la notificación, claro que se va a ver en el acto definitivo, ¿no? Bueno, se tendría que volver a realizar necesariamente o podrían solicitar la preventiva y cuando soliciten la definitiva, utilizar esa publicación que habían realizado con anterioridad. Gracias. En realidad las normas de saneamiento físico legal tienen una finalidad, claro está, de ordenar la documentación para llegar al registro, pero fundamentalmente tiene una finalidad de ordenar el patrimonio estatal. Y el ordenamiento del patrimonio estatal no podría ser eterno. Desde el punto de vista de gestión pública, no puede ser que la publicación le hagas en el año 2020, la solicitud de registro le hagas en 2025 preventivamente, y luego no pides la inscripción definitiva y llega el 2030 y recién dices, chispas, tenía que pedirlo, pídalo. No puede ser que un saneamiento físico dure 10 años. Desde el punto de vista de gestión, ya, mueves el panal y tienes que agotarlo. Ese es punto, gestión. Por gestión, abres un expediente, lo publicas, estás justamente rompiendo reglas, ¿no? De instrumento público, ¿no? Está rompiendo reglas de llevarlo, digamos, con las formalidades y no puedes, rompiendo reglas, dejarlo eternamente. Ese es el uno. Dos, que el titular registral del cual estás independizando, estás extrayendo el polígono, se mueve en el tiempo. Tu papá puede no haber tenido, porque tu papá puede haberlo donado el terreno al colegio. Y bueno, él dijo, bueno, yo lo doné al colegio, ya no me opongo a la independización. ¿Sí? Pero lamentablemente el familiar, las personas fallecemos. Entonces el heredero dice, a ver, que estudió derecho y saber un momentito, mi papá no la ha donado. Solo hay un acta de donación, no hay donación. Entonces, ante una nueva publicación con derecho debidamente sustentado, el heredero se va a oponer.
Porque va a decir, un momentito, mi papá intentó donarlo, no lo había donado, me opongo al saneamiento vesicular. Por eso es que, siendo el especial, se requiere que la notificación que hiciste o la publicación que hiciste en el año 20 no puedes utilizarlo en el 2025, pues. Tendrías que volver a publicarlo para ver todos los titulares de esos derechos que se han movido en el tiempo tengan la oportunidad ante esa nueva notificación o publicación de oponerse o allanarse y seguir el saneamiento. Eso es, dos temas. Un tema de fondo que es sustancial al movimiento de los títulos o de derechos en el registro y el tema es de gestión. Por eso parece un poco antitécnico que se le pone plazo a las entidades para que hagan ese trabajo, porque si no los expedientes sigan tirados ahí en el tiempo. Eso es la fundamentación. Gracias. Ok, hay una última pregunta por micrófono. Es el registrador público de la zona 11, Iván Junco. Te escuchamos, Iván. Sí, buenas tardes, doctor Yuri, doctor Mas. Miren, tenemos un caso ese a partir de lo que usted había señalado al inicio de la exposición. Nosotros hemos tenido con este tema de las mesas técnicas con municipalidades una situación en la que una municipalidad distrital recibió como aporte un área de recreación pública. En realidad, según la resolución de aprobación del proyecto de habilitación urbana, habla de áreas verdes, pues una habilitación del año 97. Es decir, hay una imprecisión con relación a la denominación de la condición del área de recreación. Sin embargo, esta área de recreación ha perdido su finalidad, es decir, ha sido ocupada por poseedores informales y la municipalidad distrital tiene digamos, el interés de formalizar esas áreas, porque están consolidadas, están edificadas, inclusive hay obra pública, se ha hecho pistas, veredas en esa área. Y entonces, conforme a la ley de espacios públicos, lo que buscan es solicitar la desafectación. Pero claro, en el caso de espacios públicos, además se señala que tiene que haber una equivalencia, una compensación, es decir, se tiene que dar una disponibilidad de un área equivalente para evitar, digamos, entre comillas, la pérdida de esa área de recreación. Entonces, mi consulta es, ¿eso involucra que tiene que hacer esa área, porque esto es una habilitación urbana, eh, esas áreas equivalentes que van a ser entregadas o aportadas, eh, tiene que ser necesariamente dentro del ámbito de la habilitación o podría estar ubicada en un área distante a la que va a ser desafectada eh, y con esta finalidad de formalización? Gracias, doctor Más, por su respuesta. Ok, mira, ya para terminar, mira, la ley de espacios públicos señala que se compense en el distrito, ¿sí? Entonces podría estar en esa urbanización u otra del entorno inmediato. Pero ese esquema de compensación, la verdad, todavía tiene sus problemas en la aplicación, ¿no? Si fuera, a ver, una vía pública, o sea, un retiro vial, un pasaje, si se toma el pasaje o la vía pública, ¿cómo se entendería compensar área de vía pública en otra zona? Se entiende que la compensación de vía está allí para no perder el flujo de tránsito. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema, los aportes reglamentarios están diseñados en 2% o lo que fuere, pero por normas urbanísticas, cada 2, 3 manzanas debe haber un parque. Cada 3, 4 o 5 manzanas debe haber un centro de salud. Cada número de manzanas o un grupo poblacional debe haber un centro, un área para nido, para jardín infantil, que se dice. Entonces, todas esas áreas están en función a un diseño urbanístico. Entonces, cuando la ley dice que se compense en el distrito, por más la compensación ya no tiene sentido, pues, o sea, porque le estás dejando sin equipamiento urbano si le das a 2 kilómetros dentro del distrito, pero le das a 2 kilómetros, ¿no es cierto? Pero sí, a nivel formal la ley solo habla del distrito, no habla de que tiene que ser en la
Ahora, lo racional para evitar conflicto urbano, porque en el proceso de desafectación, la municipalidad debe hacer consulta ciudadana, o sea, consulta ciudadana, dice, para obtener legitimidad en la desafectación. Entonces, si en la consulta ciudadana le dice que no se preocupe, vamos a tomar 900 metros cuadrados y la compensación va a estar a 3 manzanas o un mejor parque, seguro que la gente dirá, "Stop, ok". Pero si le dice, no se preocupen, la compensación de área de 900 metros va a estar a 3 kilómetros, seguro que le van a linchar. Aguanta, pero eso ya es un tema de manejo de, de la administración municipal. Así como en la gestión de la administración de justicia, siempre nos han dicho, el problema no es la ley, sino el problema de los jueces. A nivel administrativo se puede decir lo mismo. El problema no es de la ley, sino el problema de la gestión pública que se haga con esa ley, en este caso, en el caso de bienes públicos, ¿no? Eso es mi estimado. Y termino indicando, ojo, que la ley de espacios públicos dice, perdón, la ley de formalización, la 30056 creo que es, de formalización de la posesión informal, dice que no cabe formalización de la posesión informal sobre, cuando el área objeto de formalización está asentada sobre equipamientos urbanos, áreas verdes, ¿no? Sobre bienes de dominio público. Entonces, ahí se genera todo un problema. ¿Quién gatilla un expediente para formalizar una posesión sobre un parque, sobre el que tú mencionas, por ejemplo? ¿Quién se atrevería a hacer un informe donde diga, vamos a formalizar el parque? Porque la ley le dice que no puedes formalizar. Por eso es que COFOPRI muchas veces no eleva ningún expediente donde diga, sugiero que se formalice el asentamiento humano de 2 manzanas que están sobre un parque. No, porque la ley le dice que eso no es supuesto de formalización. O la ley la ha sacado a COFOPRI. Entonces, en teoría, lo que tendría que haber es una acción de la municipalidad más bien de desalojo, porque es lo que dice la ley. Si no formalizas, la consecuencia entonces es que lo desalojas. Así de dura está la ley. ¿Sí? Bien.